Preparación para el tiempo del fin. Lección de Escuela Sabática, número 10, para el 9 de junio de 2018. Estados Unidos y Babilonia. Leída por Paola Pérez para el canal de YouTube de Escuela Sabática de Luis Pérez. Sábado 2 de junio. Para memorizar. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. La semana pasada analizamos la falsificación de la Trinidad, a Satanás, o sea, el dragón, y a dos poderes terrenales que juntos perseguirán al pueblo de Dios. Una de estas potencias, la bestia que surge del mar, se describe como la combinación de un leopardo, un oso y un león. Imágenes tomadas directamente de Daniel 7:4-6. En lección 6 vimos que en Daniel 7, después del surgimiento de Babilonia, Medo-Persia y Grecia, vino el último poder terrenal, Roma. Comenzó como Roma pagana y luego se convirtió en la Roma papal, el poder del cuerno pequeño, que salió directamente de la cuarta bestia. Vivimos también que muchas de las características de la Roma papal, como se muestra en estos versículos de Daniel 7, reaparecen en la bestia que surge del mar de Apocalipsis 13:1-10. Sin embargo, Roma no está sola, se describe otra potencia. Esta semana nos centraremos principalmente en Apocalipsis 13 y en los acontecimientos y los poderes descritos ahí. Domingo 3 de junio. La herida mortal sanada. Lee Apocalipsis 13:1-10 y analiza por qué se refiere al papado en su papel en el pasado y en el futuro. Observa específicamente qué rol prominente se le da. ¿Qué significa esto en términos de los acontecimientos de los últimos días? Aunque Dios tiene personas fieles en todas las iglesias, las Escrituras apuntan a un rol específico que esta institución ha desempeñado en la historia y que jugará en los acontecimientos de los últimos días. Lee Apocalipsis 13:3. ¿Qué ocurre aquí y qué nos enseña esto sobre la prominencia de Roma? Durante siglos la Iglesia romana ha sido la religión principal y en muchos sentidos el centro político del mundo occidental. Un ejemplo revelador de su poder se ve en la historia que Enrique IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien había hecho enfadar al Papa Gregorio VII, fue hasta el castillo del Papa para hacer las paces. Ahí el emperador romano fue obligado a esperar en un atrio exterior durante 3 días en el frío del invierno, antes que el Papa le concediera la entrada. Gregorio VII, eufórico por su triunfo, se jactó que era su deber derribar el orgullo de los reyes. Sin embargo, mediante la influencia de la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa, la hegemonía política y religiosa de Roma quedó hecha añicos a finales del siglo XVIII. Uno de los papas, Pío VI, efectivamente fue llevado cautivo por el ejército francés en 1798 y murió en el exilio en 1799. No obstante, Apocalipsis 13 habla de un resurgimiento, de la curación de su herida mortal. Y aunque Roma hoy no tenga el tipo de poder político que ejercía en la época de Gregorio VII, es gracias a la popularidad de los últimos papas que vuelve a ser una fuerza influyente tanto en el ámbito religioso como en el político. Por ejemplo, el discurso del Papa Francisco a ambas cámaras del Congreso estadounidense en el 2015 fue una primicia histórica. Según la profecía, esta influencia aumentará. ¿Cómo podemos ser fieles al mensaje que hemos sido llevados a predicar, pero de una manera que ofenda lo menos posible? A su vez, ¿por cuáles razones no deberemos doblegarnos a fin de ser políticamente correctos al proclamar la verdad presente? Lunes 4 de junio. Los Estados Unidos en profecía. La gente se pregunta, y con razón, ¿cómo podría Roma tener el tipo de influencia hoy o en el futuro que se describe en Apocalipsis 13? Después de todo, hace rato que pasó la época en la que podía dirigir ejércitos, como lo hizo en el pasado, pues la respuesta también se encuentra en Apocalipsis 13. Lea Apocalipsis 13, versículo 11 y 12.
¿Qué símbolos nos ayudan a identificar quién es este poder? En Apocalipsis 13:5 se menciona que a la bestia que precede a esta y que desde siempre los protestantes han considerado que es Roma, se le dio poder por 42 meses. Estos 42 meses son los tiempo y tiempos y medio tiempo de Daniel 7:25, o los 3 años y medio de Apocalipsis 12:14, o 1260 días proféticos de Apocalipsis 12:6. Es el tiempo durante el cual el poder papal oprimió a sus oponentes. Este periodo profético, que utiliza el principio de día por año, comenzó con la supremacía papal en el año 538 DC y terminó en 1798, el año en el que el Papa fue llevado cautivo. En este momento el poder papal recibió su herida mortal y la predicción se cumplió. Alrededor de esta época de la historia, cerca del final de los 42 meses, o sea, 1798, aparece otra potencia que surge de la tierra y que contrasta con muchos de los poderes anteriores que salieron del agua, ya que es un símbolo de las masas humanas. Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Por estas y otras razones, este poder debe ser Estados Unidos de Norteamérica, que surgió en una parte relativamente deshabitada del mundo y no tuvo que derrocar a ningún imperio mayor para ello. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera surgiendo, de manera que se perfilara como un país fuerte y grande y capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite dudas. Una nación, y solo una, satisface las especificaciones de esta profecía. Sin lugar a equívocos, señala a los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque primero se describe a este poder con 2 cuernos como un cordero, un animal que simboliza la mansedumbre, hablará como dragón, lo que denota un tiempo de persecución similar al ocurrido bajo el poder anterior. Apocalipsis 13, 11 al 17, entonces, responde a la pregunta de cómo podría Roma ejercer la influencia que la profecía predice. Simplemente contará con el respaldo del poder de los Estados Unidos. Martes 5 de junio. Una cuestión de adoración. A lo largo de la historia sagrada, el Señor tuvo que lidiar constantemente con los que caían en la idolatría y otras formas de adoración falsa. En la crisis final descrita en Apocalipsis 13, volverá a surgir el tema de la adoración. Aquí también el pueblo de Dios tendrá que decidir a quién adorará y servirá. En la lección 2, titulada Daniel y el tiempo del fin, estudiamos la historia de 3 muchachos hebreos a quienes se les ordenó adorar la estatua de oro. Vimos también que Apocalipsis 13 utiliza el lenguaje de este capítulo para representar la persecución que el pueblo de Dios enfrentará en los últimos tiempos. Es decir, lo que sucedió en Daniel 3 puede ser visto como un precursor de lo que sucederá en los últimos días, según se muestra en el contexto inmediato de los poderes de la bestia en Apocalipsis 13. A todos se les ordenó adorar a la estatua de oro, o serían ejecutados en un horno ardiente. De igual modo, en Apocalipsis 13, todo el que no adorase a la imagen de la bestia sería ejecutado. La Apocalipsis 14, versículo 9 al 11, 16 versículo 2, 19 versículo 20 y 20 versículo 4. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre cuán trascendental será el tema de la adoración? Babilonia siempre ha sido la capital de la adoración falsa. La Torre de Babel dio prueba de los deseos de sus constructores, al igual de Lucifer, de subir sobre las alturas de las nubes y de ser semejante al Altísimo, como así también de sus esfuerzos por salvarse a sí mismos en caso de otro diluvio mundial. Por lo tanto, se negaban a creer en la promesa de Dios de que nunca permitiría que se desate otro diluvio sobre la tierra. El imperio neobabilónico también exaltaba la obra de las manos humanas. Nabucodonosor exaltó la gran Babilonia que yo edifiqué. Más adelante, el rey Belsasar tomó las copas del oro del templo de Salomón para un banquete, y bebieron vino y alabaron a dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Observa que los verdaderos vasos del templo estaban llenos de vino embriagador que reducía la sensibilidad de todos los que bebían de ellos.
Como resultado, muchos de la ciudad perecieron cuando cayó Babilonia. Una apariencia externa de verdad puede engañarnos, pues enmascara el mortal vino de Babilonia. La adoración falsa y las ideas falsas son la divisa del reino de Satanás. ¿De qué modo podremos asegurarnos que no estamos participando hoy de ninguna adoración falsa? Miércoles 6 de junio. Babilonia la Grande. Lee Jeremías 51, versos 6, 7, 53 y 57, Zacarías capítulo 2, versículo 7, y Apocalipsis capítulo 17, versículos 5 y 6, y capítulo 18, versículo 2 y 3. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre Babilonia? Tal como vimos ayer, Babilonia tiene una larga historia como capital de la adoración falsa. Por lo tanto, es un símbolo apropiado de un poder del tiempo del fin que engaña a las naciones. Compara al dragón, la bestia que sube del mar, y la bestia escarlata. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias? Las tres bestias tienen 7 cabezas y 10 cuernos, que representan la suma total de cabezas y cuernos de las bestias de Daniel 7. Cada imperio sucesivo se construyó sobre los que vinieron antes. Del mismo modo, la bestia escarlata combina elementos del dragón y la bestia que sube del mar, que simbolizan la Roma pagana y papal, respectivamente, así como de la bestia que surge de la tierra, agrupando a los 3 poderes, a todos los enemigos de Dios, en una verdadera coalición. Un elemento adicional de Apocalipsis 17 es la mujer montada sobre la bestia escarlata, que simboliza una unión ilícita de poderes religiosos y políticos. Esta mujer contrasta fuertemente con la mujer pura de Apocalipsis 12. Características de la mujer pura de Apocalipsis 12. Está en el cielo, está vestida de luz, tiene una corona de 12 estrellas, es atacada por el dragón y es madre del remanente. Características de la ramera de Apocalipsis 17. Está sobre muchas aguas, está vestida de púrpura y escarlata, está adornada con oro y piedras preciosas, está sustentada por el dragón, y es la madre de las rameras. Como la madre de las rameras, Babilonia ha estado muy ocupada reproduciéndose. La iglesia madre apóstata tiene muchas hijas apóstatas, pero Dios no asume la responsabilidad de los errores promulgados ni de las atrocidades cometidas por el cristianismo apóstata. Su pueblo verdadero, aunque atacado por Satanás, sobrevive a través de los siglos. Apocalipsis 14:4 ya le advirtió a la gente sobre la caída de Babilonia o la apostasía de la verdad, que posteriormente conduce al engaño final que genera la marca de la bestia. Esta advertencia se repetirá con mucho más poder y culminará en un último llamado para que el pueblo de Dios, que todavía está en Babilonia, salga de ella y se una a la iglesia remanente de Dios del tiempo del fin. Jueves 7 de junio. Salid de ella, pueblo mío. A lo largo de los años, los estudiosos de la profecía bíblica han estado siguiendo los acontecimientos mundiales con gran interés, especialmente aquellos que parecen relacionarse con el tiempo del fin. Pensamos, por ejemplo, en el papel de los Estados Unidos. Ya en 1851, algunos adventistas identificaban este país con el poder de la segunda bestia, una identificación muy notable dada que la condición de los Estados Unidos estaba en ese entonces. A mediados del siglo XIX, las grandes potencias seguían siendo las del Viejo Mundo: Prusia, Francia, Austria-Hungría e Inglaterra. En ese entonces los Estados Unidos tenían un ejército pacífico de unos 20,000 hombres, aproximadamente una décima parte de la cantidad de combatientes de la batalla de Waterloo en 1815. En 1814, apenas 40 años antes, los británicos invadieron e incendiaron Washington, D.C. en 1867. En 1867, los valientes de Sitting Bull aniquilaron el 7º Regimiento de Caballería de Estados Unidos del general Custer. Por consiguiente, incluso después de que algunos comentaristas identificaran a los Estados Unidos como el poder que un día impondría la marca de la bestia en el mundo, la nación todavía estaba luchando contra los nativos norteamericanos en su propio terreno,
y no siempre ganaban tampoco. No caben dudas de que los acontecimientos mundiales se desarrollan como creímos, pero todavía falta que ocurran más cosas antes de que llegue el fin. Por eso es muy importante, por ejemplo, al hablar de la marca de la bestia, enfatizar que en este momento no la tiene nadie, independientemente si se guarda el cuarto mandamiento o no. Además, deben suceder otras cosas. Lee Apocalipsis 18, 1 al 4. ¿Qué ocurre aquí y por qué es importante que lo recordamos ahora? ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de nuestra misión hacia el mundo? Estos versículos pintan una sombría imagen del mundo político, moral y espiritual. Muestran la influencia malévola de la falsa enseñanza religiosa en el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, ofrecen una gran esperanza porque otro ángel del cielo ilumina el mundo con su gloria. Además, los fieles de Dios, los que aún no saben lo que deben saber, son llamados a salir de Babilonia. Esto significa entonces que el pueblo de Dios, que ya está fuera de Babilonia, tiene, hasta el final, una obra que hacer por quienes todavía están en ella. ¿Qué debería significar para nosotros que el Señor llame a su pueblo, a algunos de los que todavía están en Babilonia? ¿Por qué es importante recordar este aspecto cuando nos relacionamos con los demás? Viernes 8 de junio. Para estudiar y meditar. El ataque de Satanás a la ley de Dios es un ataque contra Dios mismo, contra su autoridad y gobierno. Por ende, en los últimos días, en los acontecimientos culminales de la crisis final, Satanás atacará a los que guardan los mandamientos de Dios, porque solamente ellos, en toda la tierra, se negarán a rendirle homenaje a través de sus representantes terrenales. La batalla que inició contra Dios en el cielo hace mucho tiempo continuará aquí en la tierra, y así como fue derrotado en el cielo, también será derrotado aquí en la tierra. El conflicto de todos los siglos, página 569, dice: Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha sido destruir la ley de Dios. Para realizarlo, comenzó su rebelión contra el Creador, y aunque fue expulsado del cielo, continuó la misma guerra en la tierra, engañar a los hombres y así inducirlos a transgredir la ley de Dios. Tal fue el objetivo que persiguió sin cesar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado será finalmente el mismo. Santiago, capítulo 2, versículo 10 dice: El que peca en un punto manifiesta menosprecio por toda la ley, y su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión, y viene a ser culpable de todos. Esto ha sido Lección de Escuela Sabática número 10, leída por Paula Pérez, para el canal de Escuela Sabática de YouTube de Luis Pérez. Si esto ha sido de bendición para usted, por favor compártalo con sus amigos y familiares. Le invitamos a suscribirse a este canal para recibir notificación de cuando subamos nuestros siguientes videos. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.